¿Qué tal? Sean bienvenidos una semana más a este segundo programa de la edición de verano de la tertulia de Televaldepeñas, que titulamos La tertulia en la terraza. Hoy nos acoge por tercer año consecutivo, muy amablemente, la terraza del restaurante Europa. Y vamos a hablar de muchos temas. La dinámica hoy la vamos a agilizar porque son muchos los asuntos que interesan a los valdepeñeros en particular y a los españoles en general. Vamos a hablar del decreto del Gobierno de la Nación sobre la consolidación de los interinos de larga duración. Vamos a hablar de la hipotética y posible nueva subida del salario mínimo interprofesional, cosa que se discutirá a partir del otoño. Vamos a hablar de un concepto nuevo que en la órbita política se ha acuñado desde la izquierda y que tiene por nombre la España multinivel. Y en la segunda parte abordaremos la crónica del COVID de Castilla-La Mancha. Presentamos a los componentes hoy de esta terraza. A mi izquierda, Cipriano Galindo, él es psicólogo de la salud, neuropsicólogo. A mi derecha, Alberto Parrilla, es el coordinador de Izquierda Unida en Valdepeñas y concejal de esta formación política, además de sanitario, enfermero de profesión. Y a José Vicente García Castellanos, periodista. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Noches que, a decir verdad, tendremos que hablar de tardes, porque todavía cae un plomo importante aquí en esta terraza, enfrente del hospital de Valdepeñas. Y bueno, todavía es de esperar que la cosa se atempere un poquito más. Les repaso brevemente, fruto de una negociación entre las dos fuerzas políticas que forman el gobierno de nuestro país, se ha venido fraguando este acuerdo que tiene por propósito limitar, controlar, el aminorar la eventualidad, la temporalidad en el sector público. Muy a grandes rasgos, muy a trazo grueso, estamos hablando de que el trabajador interino que ocupe una plaza de funcionario sin ser de su propiedad y que lleve 10 años en su puesto de trabajo sin que haya sido convocada su plaza, pues podrá ser consolidado sin tener que opositar. En otro caso, si no lleva acumulados esos 10 años, pues tendrá que someterse a una prueba de acceso en la que la experiencia tendrá un peso del 40%, y quienes no superasen esa prueba pues serían indemnizados con 20 días de salario por año trabajado. ¿Qué ocurre? Pues que ni satisface a los interinos de larga duración, ni están, por supuesto, de acuerdo aquellos funcionarios que han pasado por una dura oposición. No sé cómo abrir el melón, tiraré del gremio y la parte periodística pues que saque de banda. De entrada, ¿qué te parece? Pues me parece, en principio, una medida que no va a satisfacer. De hecho, por lo que hemos estado hablando antes de entrar en el programa, se comprueba fehacientemente que es algo que no satisface ni a unos ni a otros. Es algo que quizás se debía de haber tomado mucho antes, no llegar el Estado a una temporalidad de años y años y años hasta que esa plaza llegue a ser fija o propiedad de alguien, y que, en fin, se podía haber hecho de otras mil maneras, y me da la sensación, como otras cosas que vamos a hablar a lo largo del programa, que se hace casi como una ocurrencia, y eso termina por enfadar, como digo, a una parte y a otra. Pero quizás sea algo que estaba condenado a realizarse con el tiempo. ¿Una medida poco meditada? Yo creo que sí, y lo digo porque, como hemos comentado antes de empezar el programa, Alberto, que sabe de eso, estaba comentando que es una medida que no complace ni a unos ni a otros, como una especie de ocurrencia, como otras cosas de las que vamos a hablar de ahora en adelante. Alberto Parrilla es empleado público del sector sanitario, ¿eventual o plaza en propiedad? No, yo soy interino, justamente. Y con años de recorrido, ¿verdad? ¿Perdón? Con años de recorrido. 3 años de momento. Con lo cual nosotros contemplamos esta problemática desde la grada y él desde el albero. Pues tu punto de vista. Bueno, a ver, yo no he venido aquí a dar mi punto de vista personal porque creo que es injusto. Es decir, si yo hablo aquí de mi situación personal, pues a lo mejor no haría justicia a lo que yo pienso, a lo que yo defiendo o a lo que los intereses de tanto
mi partido, como la mayoría de los sindicatos, han estado trabajando durante muchos años y durante muchos meses en negociaciones para que esto saliera adelante. Al fin y al cabo hay que plantearlo desde una posición más general y ver el por qué se está produciendo esta ley o por qué se está poniendo esto en debate. Y es que hay que tener en cuenta que la temporalidad en el Sistema Nacional de Salud es altísima. Aquí en Castilla-La Mancha hay 44.700 personas interinas, de las cuales además, como siempre, las mujeres salen peor paradas, y estamos hablando de 2/3 de mujeres que serían interinas. Es un 28,56% del empleo público. Esos son los datos. Esto, de alguna manera, había que frenarlo, habría que pararlo. Creo que este Real Decreto Legislativo puede venir muy bien, en general, si no nos fijamos, al fin y al cabo, bueno, si no nos fijamos, hay que fijarse, por supuesto, en todos los matices, pero también hay que entrar más en la profundidad, no quedarse tanto en la superficialidad. Porque al fin y al cabo uno de los puntos más importantes es que este Real Decreto lo que viene a intentar hacer va a ser acabar con la temporalidad en el Sistema Nacional de Salud, que afecta a muchísimos profesionales sanitarios. Y claro, no va a llover nunca a gusto de todos, hay profesionales sanitarios que estarán más contentos con las medidas, otros que estarán más en desacuerdo, hay personal funcionario que lleva estudiando muchos años para sacar su propia plaza, que se vería ahora completamente apartado o que no ha sido una decisión que se ha podido plantear desde una postura sin fijarse precisamente en estas posiciones o en este tipo de personas, pero claro, había que dar algún tipo de seguridad en este sentido. También es cierto que el debate de la ley es más allá de estos 10 años, porque al fin y al cabo estos 10 años ha sido un poco de negociación que ha habido para que esto llegase o se aprobase en sede parlamentaria. Claro, muchos sindicatos están incluso en contra de que los 10 años de los interinos sean considerados directamente como su plaza en propiedad. Hablan incluso de inconstitucionalidad en este momento, en esta situación específica, inconstitucional. Y claro, estaríamos hablando de que este Real Decreto podría llegar o podría dar incluso inseguridad jurídica para que esto saliese adelante. Es decir, a lo mejor esto Real Decreto de lo que estamos hablando ahora, pasado mañana o dentro de unos meses, cuando verdaderamente se vaya a aprobar esta ley, que seguramente se apruebe por urgencia, tenga un recorrido y cambiante a través de las negociaciones entre sindicatos, entre partidos políticos. Es decir, que todavía no está nada escrito en piedra, todavía puede cambiar muchas cosas y tienen muchas cosas que decir aún, tanto sindicatos como partidos políticos, como profesionales sanitarios y como colectivo de interinos o otro tipo de personas. Es decir, que todavía falta mucho por ver. La medida podría suponer la regularización o la consolidación de 300.000 interinos antes de finales de 2024. Cipriano, ¿cómo contemplas esta medida? A ver, yo puedo hablar desde el más puro pragmatismo. Yo no me puedo meter en asuntos de esta índole en cuanto a que desconozco pues las interioridades de este tema. Que no te afecta la situación. No me está afectando. Pero sí es cierto que acudiendo al pragmatismo de esto, a la utilidad, estamos hablando de reducir la temporalidad. Y lo veo bien, ¿no? Es un arma de doble filo, efectivamente, porque por un lado reducimos la temporalidad, por otro lado estamos taponando las oportunidades de otras personas que quieren acceder a la plaza. Sí es cierto que personas que llevan 10 años ocupando una plaza, que no ha salido a concurso durante esos 10 años, hombre, vamos a ver, yo cuando estudié la carrera de psicología, en la psicología de las organizaciones, se nos decía que a los 10 años, haciendo una tarea, se consideraba experticia, un experto. Yo no veo lógico que después de 10 años una persona realizando una tarea se le quite esa plaza porque haya otra persona que ha aprobado una oposición. Yo creo que es una medida interesante que a los 10 años, a los mínimo 10 años, esa persona adquiera esa plaza si no ha salido a concurso antes, ¿no? Entonces yo hablo un poco de ese pragmatismo, de esa utilidad, de hacer la cosa un poco más
un trabajo de más calidad, ¿no? Estamos hablando de una experiencia, de una persona con muchísima experiencia que está desarrollando una tarea, ya sea en educación, ya sea en sanidad o donde sea. Es un arma de doble filo, efectivamente. ¿Estás de acuerdo conmigo que tras 10 años trabajando en un mismo puesto, adquiriendo esa experiencia de la que tú hablas, si se convoca una oposición para ese puesto, muy retorcidamente corto tiene que ser esa persona para no sacar la plaza adelante, porque cuenta con el 40% de experiencia, para empezar. Pero en realidad no es así, porque no lo sé yo, no sabría qué decirte. Yo incluso, ya te he dicho antes, que he conocido a gente que se sabía las preguntas antes del examen. Sí, pero ¿vale? El 40% de experiencia que cuente en esa posición para mí es poquísimo. La experiencia tenía que contar muchísimo más cuando estamos hablando de que lleva 10 años haciendo, es un experto en eso. Lo que ocurre es que lleva 10 años una plaza sin presentarse a oposición. La anomalía es esa. La anomalía es esa. A ver, Luego nos quejamos de que los contratos muy pocos son indefinidos, muchos son temporales, pero el Estado tampoco está cumpliendo con la norma, no da ejemplo precisamente. Este Real Decreto precisamente habla de que si una plaza que lleva más de 3 años, o bien con un acúmulo de tareas o bien con unas necesidades de servicio, que para las personas que nos estén escuchando son unas modalidades de contrato que se hacen normalmente en los hospitales para cubrir algún tipo de plaza que no se pueda poner todavía como plaza fija. Este Real Decreto recoge, por ejemplo, que si llevan 3 años o más de 3 años este tipo de plazas de acúmulo de servicios, de acúmulo de necesidades y siguen así, pues esto debería de pasar a plaza que podría ya concurrir a una oposición. Igualmente, lo que comentabas del tema de la oposición, en muchas oposiciones el 40% de experiencia no ocurre así, cada oposición es distinta y cada base de oposición es distinta, es decir, lo de los 40% de experiencia en muchas oposiciones, incluso a muchas que yo he optado, eso no se daba, ni siquiera se llegaba en algunas ocasiones al 20%. Entonces, no necesariamente tiene que ser tan fácil para una persona que lleva 10 años trabajando en un trabajo presentarse a una oposición, y más que nada esa oposición no va a ser para ese trabajo, sino va a ser para una oposición en la que vas a pelear, válgame la expresión, de luchar por un puesto de trabajo con miles de personas, que también pueden estar formándose y que no necesariamente tienen que estar 10 años en tu trabajo. Es decir, es complejo, es difícil, pero claro, es cierto que al poner 10 años como límite para pasar a plazo fijo de los interinos, estamos hablando de que no se va a respetar la norma, una norma que está intrínseca en el ADN de la sanidad nacional, del Sistema Nacional de Salud, que es la de igualdad, el mérito y la capacidad. Esto es algo que se podría ver, y lo que estaba hablando sobre el tema de la inseguridad política, de la inseguridad judicial, perdona, que hablaba antes. Se podría ver una alternativa, específica para este problema, es decir, cuando tú hables un concurso oposición, darle mucha más importancia a la experiencia. ¿Un 40%? ¿Por qué no un 60%? ¿Por qué no un 70%? Algo que vele por las normas de igualdad, mérito y capacidad, pero que también premie este largo recorrido o estos expertos que llevan 5, 10 años, pero 20 años. no parece que es un arma de doble filo, no parece que el valorar mucho o poco o regular la experiencia es un tapón para que gente recién formada puedan entrar a la función pública. A ver, son personas que llevan 10 años y no ha salido esa plaza a concurso en 10 años. A los 10 años a esta persona se le quita de su puesto de trabajo cuando mejor lo sabe hacer. Por pragmatismo, eso no se debería hacer. ¿Es un tapón? Sí, claro que es un tapón. Por eso digo que es un arma de doble filo. Es cierto, yo lo veo así. La persona que lleva 10 años trabajando igual tiene otra persona con su misma titulación en la calle sin poder entrar. Sí, 10 pero años. ¿Y por qué no ha salido antes al concurso? Yo me pregunto, vamos, no lo sé. Porque si hablamos de interinidad dentro del ámbito de la sanidad, como conoce Alberto, yo le estaba comentando la interinidad altísima y mucho más compleja en educación, por ejemplo. Ahí ya es que hay situaciones que claman al cielo. Sí, posiblemente sería otro melón el cual habría que Por eso, que este abrir. tipo de cosas, es que era lo que yo iba desde el principio, creo que hay que hacerlas primero con mucha delicadeza y después consensuando en la medida de lo posible con la inmensa mayoría del ámbito parlamentario o agrupaciones sindicales, lo que sea. Pero no lanzarlo al aire como está haciendo continuamente este gobierno, como si fueran ocurrencias, y midiéndonos así el índice de cabreo de la sociedad. Si cabrea mucho, pues una cosa, si cabrea poco,
pues otra. No, hombre, no, las cosas hay que pensarlas. Yo no creo que sea así. Al fin y al cabo, esta decisión y este Real Decreto legislativo, que se llama el Real Decreto Legislativo 14 de 2021, del 6 de julio, este Real Decreto no ha sido escrito por técnicos nacionales, ha sido completamente consensuado con los grandes sindicatos, que hablamos, que son los que están en la zona sanitaria, como por ejemplo puede ser Comisiones Obreras, como puede ser UGT, como puede ser CESIF, es decir, los grandes sindicatos que conocen verdaderamente las necesidades de los interinos, han estado no solo en la formación de este Real Decreto, sino que han opinado, se les ha escuchado y se ha llegado a un acuerdo con ellos. Es decir, que no ha sido una cosa de un trabajo de un día para otro. Que no se haya escuchado hasta ahora no significa que detrás de los despachos se haya estado dibujando ya este Real Decreto para el día de mañana sacarlo con las máximas consensuaciones posibles. También es verdad que no será algo definitivo, sino que hasta que todo esto se ponga en marcha, si es que se llega a poner en marcha, que yo también tengo mis dudas, pues seguramente pues habrá reformas en el proyecto y bueno, igual luego lo que llega como final no tiene o tiene poco que ver con lo que estamos hablando ahora. Al fin y al cabo, los políticos pueden ejercer cierta presión, pero claro, si hay una norma, un Real Decreto en este sentido que vaya a ser problemático jurídicamente hablando, pues posiblemente haya que darle varias vueltas. Ya he dicho en una de mis primeras intervenciones que es muy posible que esto se le siga dando vueltas y es lo que hay que hacer. Al fin y al cabo, cuando tú lanzas esta proposición y escuchas a la ciudadanía, si hay cosas que o bien están recogidas con pinzas o bien hay alguna problemática que ves que es tremenda en la población o que puede generar un conflicto, pues al final es el deber del gobierno escuchar y valorar el cambio. Como acabamos de ver en estos 15 minutos de debate, la precariedad laboral en forma de temporalidad no es ni mucho menos exclusiva del sector privado, y debería de ser la Administración, las instituciones, quienes diesen ejemplo en el control de esa temporalidad. Compañeros, si os parece, avanzamos no sin antes valorar o analizar la reacción que han compartido los grupos de la oposición a la derecha del Gobierno. La oposición ve en esta medida, en este decreto, un enorme ERE público. ¿Estáis de acuerdo? No sabría qué decirte. A ver, vamos a ver. Es posible que lleven... Es un discurso tremendista. Sí, totalmente. Por eso digo que no un sabría enorme qué decirte. ERE público. Las cosas, aunque se lleve razón, de la manera en que se dicen, puedes perder la razón que tengas. Entonces yo creo que este es uno de los casos. No se puede alarmar así de esta manera a la gente, ni ser tan tremendista a la hora. Hay que ser, ni unos a la hora de plantearlo, ni otros a la hora de criticarlo. Hay que ser más mesurados en todos los aspectos. El país, la población, necesita ver una clase política que sea capaz de llegar a acuerdos, que se entiendan, que no se insulten. Y a lo mejor por ahí, si empezamos por ahí, podemos continuar y la cosa seguiría mejor. Bueno, yo todavía estoy por ver y estoy por escuchar alguna reforma, algún Real Decreto, alguna ley que impulse el gobierno de coalición en la cual esté de acuerdo la derecha de este país. Al fin y al cabo, están en una constante, ya no solo oposición, sino también una constante guerra y intentando polarizar lo más posible a la sociedad. Bueno, a mí lo que ha podido decir con el tema del ERE estas personas de la derecha, pues bueno, pues me da la sensación de que son personas que no tienen absolutamente ni idea de lo que puede traer favorablemente este nuevo Real Decreto, y ya no solo no tienen ni idea, sino que además siguen polarizando a la población con un discurso más que dramático. Y por supuesto esto no tiene nada que ver con la realidad. Fijaos que este Real Decreto ya está contemplando la posibilidad de una compensación económica si algún interino no sacase esta plaza, y no sería a lo largo de este año, sería a lo largo de dentro de varios años cuando se puedan convocar las distintas oposiciones, que no es una cosa fácil convocar una oposición. ¿Podemos atribuir alguna parte de razón y de verdad a esa sentencia de la oposición? Hombre, yo diría que yo no lo considero un ERE público. Ya digo que yo no estoy en la situación de Alberto, pero yo no considero que sea así. Yo desde mi punto de vista de lo que decía Alberto, ¿no?, de capacidades, ¿no?,
No lo considero. Sí es cierto que veo su parte negativa en eso, estamos taponando el futuro laboral de personas que quieren acceder a esas plazas. También estoy de acuerdo con Alberto en que se da esa opción también de recibir pues una compensación económica, bueno, pues quizá algo especial, ¿no? Con 12 meses, a estas personas que no han logrado. Además, según tengo entendido, las oposiciones no van a ser eliminatorias, con lo cual se quedarían en bolsa de trabajo, no sé. Es verdad que habrá que darle muchas vueltas, pero yo el tema principal y el que se me ha quedado, quizá, no sé si estoy desacertado, es que las personas que están realizando un trabajo durante 10 años o más, en un mismo puesto, lo están haciendo, se supone que lo están haciendo, están adquiriendo muchísima experiencia. A estas personas, si a los 10 años esa plaza no ha salido antes, que se les deje en su plaza, yo lo considero una medida positiva, desde el punto de vista, ya digo, de utilidad. Cuanto menos justo. No nos extendemos, Claro. si os parece, y vamos a abordar un segundo asunto, que es la posible negociación a partir del otoño de un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional de 2021. Se actualizaría desde los actuales 950 euros hasta situarlo entre 1.011 euros y 1.049 euros en 2023, el año que viene no, el próximo, año electoral, por cierto. Y tiene una justificación muy clara a la cual están señalando tanto Unidas Podemos como los sindicatos, y es el alza grande que están teniendo los precios de suministros básicos como la electricidad y el combustible, y luego al mismo tiempo, en contraposición, la previsión de un fuerte repunte económico en nuestro país en 2022. ¿Estaría justificado este nuevo alza en el SMI? De nuevo, que saque de banda quien crea oportuno. Sí, bueno, me toca ser el malo. Pero bueno, yo sigo pensando que una vez más, de lo que han dicho a lo que al final ocurra, va a haber un trecho bastante largo y a lo mejor no se va a parecer en nada a lo que estamos debatiendo hoy, ¿vale? Una vez más, me parece algo ocurrente, que está muy bien, que está sin consensuar, porque volvemos otra vez a que siempre tiramos para una parte, pero nos olvidamos que hay que consensuar las cosas. Que ojalá se consiga, bien, sería una buena señal. Lo que me parece increíble es que ahora saquemos pecho diciendo que vamos a ser los que más crecemos de aquí a no sé cuánto tiempo. Hombre, lógicamente, hemos sido los que más hemos destruido también, o sea que por otra parte sería muy preocupante que eso no ocurriera así. Vamos a esperar a que llegue el tiempo, vamos a consensuar las cosas, y esto de lanzar estas historias al aire a ver qué pasa a ver cómo reacciona la gente, es que me parece completamente fuera de lugar. Son dicho también a grosso modo, muy a grosso modo, 1 millón de trabajadores en nuestro país quienes están en esos 950 euros mensuales y que tienen que estar soportando un precio de la luz que se ha desorbitado. Sí, pero me acuerdo de otro gobierno que soportó el precio de la luz, una subida de un 4% y casi se le crucifica. Luego, entonces sí que estaría justificado Si la situación va para adelante, perfecto. Si todo mejora, claro que sí que tiene que mejorar el salario mínimo interprofesional. Por supuesto que sí. Pero lo que me parece muy aventurado es avanzarlo ya como si supiéramos de aquí a 2 años en lo que vamos a estar, en lo que no vamos a estar. Vamos a ver qué pasa. Más opiniones. Bueno, yo, bajo mi punto de vista, que ahora mismo las previsiones de crecimiento de este último año iban a ser de 0,9%, cuando están siendo de aproximadamente el 2%, quiere decir que algo deben de estar haciendo bien el gobierno de coalición de Unidas Podemos y el Partido Socialista. Al fin y al cabo, esta medida no es una medida en absoluto radical ni nada por el estilo, simplemente hay que coger la Constitución, abrirla por la página en la que habla de que España debe ser un país justo y redistributivo, perdón. Es completamente necesario, y esto es una cosa que llevamos diciendo muchos años, la reestructuración completa del marco fiscal que se produce en España. Es decir, siempre parece ser que desde hace muchos años llevamos pagando el pato o pagando las crisis la clase obrera y la clase trabajadora, que son al fin y al cabo los que más aportamos debido a nuestro salario a los fondos públicos. Y bueno, al fin y al cabo, gracias a
que el partido político que ha llevado esta crisis no ha sido un partido conservador o un partido como el que llevó la crisis de 2018 a partir de 2011, pues se ha podido hacer varias cosas interesantes en esta crisis producida por la COVID-19, como por ejemplo han podido ser los ERTEs, el escudo social y bueno, esto que cuando en 2011, en 2012 se nos decía que habíamos impulsado nosotros mismos la crisis porque, claro, habíamos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades. A mí me da mucho coraje que me dijeran eso. Pero bueno, esta vez, afortunadamente, no nos hemos basado en políticas de austeridad, sino en políticas más de remontar lo que viene siendo la ayuda social y el apoyo a las clases trabajadoras. Si mantenemos este camino, como ha dicho José Vicente, sería no solo ideal, sino que sería muy justo seguir subiendo el sueldo, el monetario interprofesional, por supuesto. Hay que seguir haciéndolo y siendo cada vez más ambiciosos. Siendo más ambiciosos y tampoco yéndonos a demasiado lejos. Es que tenemos el país vecino, que es Francia, que el SMI de Francia está en torno a los 1.555 euros. De Alemania. Nosotros no nos parecemos a Francia en esos aspectos en nada, ni en creación de empleo, ni en tejido empresarial, ni en sindicatos, ni en salario Europa, ¿verdad? Pertenecemos a esa Europa, claro, y con 950 euros hoy día no vive casi nadie, la verdad. Porque efectivamente no paran de subir los productos básicos, estamos hablando de calefacción, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de todo en general, ¿no? Entonces, bueno, pues el hecho, es más, con 1011 o 1047 tampoco. Pero bueno, los pasitos que se vayan dando, pues yo vamos, los considero vitales en la situación que se está viviendo. A mí lo que me sabe mal, lo que no me gusta en absoluto, es que se lancen este tipo de ideas, que me parece perfecto, y que si la situación económica lo permite se va a hacer, por supuesto, y no se nos diga qué medidas va a tomar este gobierno, por ejemplo, para intentar que la luz frene, o que, por ejemplo, no suba tanto los productos de primera necesidad o la gasolina, que es lo que realmente está mermando la situación y lo que también importa a la gente. Bueno, yo creo que el tema de la luz, por supuesto que es un tema que ahora está muy candente. Creo que el gobierno sí que está intentando dar algún tipo de solución, al menos el del partido que yo represento están hablando constantemente de poder hacer una empresa pública de energía, y creo que eso sería una cosa mucho más conveniente. Y han intentado paliar paliar la subida de la luz disminuyendo el IVA de la luz del 21 al 10%, pero eso no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Por los oligopolios de las empresas de energía que tenemos en España. Entonces, bueno, pues a lo mejor había que plantear otras alternativas, hablando, por ejemplo, pues como por ejemplo nacionalizar las empresas de suministros. Eso faltaría más. Y bueno, yo voy más allá. Yo, además de ser ambicioso con el tema de la subida del SMI, también diría que hay que aprovechar y hay que derogar la reforma laboral al completo de 2012, por supuesto. A todo esto, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, esa que mira al cielo de vez en cuando la ministra de Trabajo lanza una idea, Nadia Calviño, supedita esa subida del SMI a que siga la tendencia positiva de la recuperación del empleo en nuestro país, y prioriza la recuperación de los trabajadores en ERTE, que son 340.000 todavía. Casi al medio millón tenía yo cifras que llegaban, pero que estaban más cerca del medio millón. Que no contabilizan como parados. El dato viene a día de hoy de La Vanguardia, un periódico no sospechoso. Da igual, pero vamos, que eso no cuentan como parados, también que lo tengamos claro. Cuando sale la lista de parados, los que están en ERTE no cuentan, no aparecen. No están como parados. Igualmente a mí no me sorprende la posición de Nadia Calviño. Nadia Calviño es una persona que es una economista frente a, claro, en el momento en el que Yolanda Díaz le trae unas propuestas que son completamente posibles, ya no solo posibles, sino que son factibles, que son justas, que además se pueden llevar a cabo, pues a Nadia Calviño no le queda otra cosa nada más que recoger un poquito de cable y escuchar las propuestas de la ministra de Trabajo, que está haciendo pues una espléndida labor en el desarrollo de sus funciones. Al fin y al cabo, ya escuchamos esto hace un año y medio cuando quisieron subir
el SMI en enero de 2020 y bueno, y escuchábamos a economistas liberales que poco más que iba a llegar el apocalipsis, y eso lo escuchamos y lo hemos seguido escuchando después, y ya no solo no ha llegado el apocalipsis, sino que encima ha sido una medida excepcional para que las personas que estuviesen con esta crisis que ha sido derivada de la COVID pues pudieran tener un poquito más de ahorros y poder levantar un poquito el cuello, o sea, vamos, que fue una medida que, por supuesto, no iba dedicada especialmente a esto, pero que ha servido para paliar muchos efectos económicos de esta crisis. 5 minutos antes de irnos al descanso publicitario, porque nos estamos pasando bastante de tiempo. La España multinivel es el eufemismo acuñado por el Partido Socialista de cara a su 40 Congreso, esa ponencia marco que presentaba Adriana Lastra, la vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero Español, y que no viene ni más ni menos que a ahondar en la idea y en la vocación federalista del Partido Socialista, avanzar desde la España de las autonomías a la España federal, es decir, centrifugar aún más las competencias en nuestro país en oposición al neocentralismo. Como digo, esto se va a debatir en el partido que hoy por hoy gobierna nuestro país el próximo mes de octubre. España multinivel. No saben ya qué palabra ponerle. Ya existía otro término para... A ver, voy a empezar yo esta vez, José Vicente, sí. porque esta vez me voy a liar contigo. Yo creo que esto es un... A mí me suena esto a enmascaramiento, ¿no? Teníamos la nación de naciones, teníamos el Estado plurinacional y ahora viene multinivel. A mí la palabra ya de por sí me rechina mucho. Multinivel, distintos niveles. ¿Qué necesidad había? De tal manera que esto para mí es, vamos a ver si podemos alargar un poco el tema porque Cataluña viene apretando. Vamos a alargarlo porque no creo que sea la solución para el tema de Cataluña, no lo creo. Yo, lógicamente, está basado en el sistema federal que ha defendido siempre el Partido Socialista y yo lo veo bien. O sea, un sistema federal que tampoco solucionaría el tema catalán, ¿no? El tema catalán tal como lo proponen, ¿no? Es decir, no es autogestionarnos teniendo en cuenta nuestras diferencias culturales, nuestras lenguas y todo lo que tú quieras, sí, pero no es eso, sino es decir, es dejar de pertenecer al país, a la nación, ¿no? Ser nuestra propia nación. Yo creo que el federalismo, que aquí está Alberto, que quizás me corrija en esto, no es eso. Se le da mucho más poder para autogestionarse, se le da quizás más competencias, pero hay algo común. Porque si malo es el centralismo, claro que sí, total quiero decir, también son malos los nacionalismos, claro que sí. Entonces, bueno, yo para mí esto, ahí sí que coincido contigo, es un globo sonda, es decir, a ver cómo hacemos para que esto se extienda, para ver qué pasa, ¿no? Pero ni de multinivel va a funcionar bien, ni incluso el tema federal, si no me equivoco, habría que reformar la Constitución. Y para el otro también. No os extendréis demasiado porque no nos va a quedar tiempo para hablar de COVID. Y hay que hablar de COVID. Venga, en la segunda cedo la palabra. Mi opinión es muy sencilla, muy clara, muy directa. Es una manera de darle gusto a los independentistas catalanes porque sus votos les vienen muy bien al PSOE para sacar leyes adelante, propuestas adelante, etc. Que es, como he dicho al principio, una ocurrencia más, que además se critica desde el mismo PSOE. Hay que escuchar las palabras de García Page y de otros dirigentes socialistas que están hablando de que es esto. O sea, que tenemos que ceder todos para que encaje ¿quién? ¿Quién no quiere el país? Pues vale, bien. Además, sin extenderme mucho, Alberto, ¿tú no piensas que multinivel suena a desigualdad? Sí, claro que sí. Cuando lo que se trata es de buscar la igualdad y la cohesión social entre los territorios. Permitid que Alberto se está opinando encima. No, bueno, a ver, tampoco voy a ser muy largo. A ver, yo creo que esto es un debate que se está llevando desde hace muchos años. Entonces, esto no es algo nuevo, esto es una forma de reinventarlo o de renombrarlo, pero esto es un debate que ya tenemos. Y bueno, nosotros desde hace mucho tiempo llevamos diciendo que lo más importante en este sentido es tender puentes. Hay que tender puentes, hay que seguir escuchando tanto
tanto a una parte de España como a la otra. Y por supuesto, si una parte de España, como por ejemplo puede ser Cataluña, puede ser País Vasco, puede ser Galicia, tienen un sentimiento nacional o plurinacional, o antiespañol. No, antiespañol no tiene por qué ser antiespañol. Bueno. En algunos casos, pues a lo mejor hay personas que no se sienten españoles, no voy a decir que no. Es que pero quien está promoviendo todo esto es gente que precisamente lo que está presionando al gobierno es en una situación, bueno, de nada, autodeterminación y fuera. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? Hay que ver por qué se ha producido esto. A lo mejor habría que indagar un poquito más en profundidad, no tanto quedarnos en la superficialidad, de ver cuáles son los momentos cumbres en los que se dispara la ambición nacionalista o independentista en Cataluña, que fue claramente cuando se derogó el Estatuto de Autonomía catalán, producido principalmente por un montón de firmas que presentaron el Partido Popular y que se derogó. También tendría algo que ver, digo yo, ¿no? Bueno, pero si eso no se hubiera removido, pues a lo mejor este Estatuto de Autonomía, por únicamente poner la palabra nación, que era lo que alegaban cuando se presentaron estas firmas, si se hubiera mantenido, pues a lo mejor se hubiera mantenido este nivel de independentismo del 20% que estábamos en los niveles de 2006. Es decir, ya no solo eso, sino también, bueno, pues hay que ver el por qué ahora mismo está creciendo como la espuma el independentismo, por qué en las últimas elecciones catalanas el independentismo sacó un porcentaje mayor que otros partidos políticos que no eran independentistas. Pues a lo mejor hay que hincarle bien el diente a esto, y a lo mejor no hay que hacer una mirada tan superficial, sino una mirada más profunda en la que verdaderamente se debata estos problemas, no solo de la población catalana, sino de la población nacional, de la población española, la cual puede tener mucho que decir. El 1 de octubre fue un punto coyuntural. El 1 de octubre, como fue tratado por el gobierno del Partido Popular, fue, bajo mi punto de vista, una metedura de pata el hecho de haber visto imágenes violentas y cruentas por solo o simplemente poner unas urnas que se hubieran puesto a la calle y que hubieran quedado completamente canceladas de forma judicial en el momento siguiente. Pero claro, hay que llevar las cosas con un poquito de solvencia y un poquito de conocimiento, y saber que, como dice la segunda ley de Newton, toda acción va a conllevar una reacción. Entonces, pues ya veremos la reacción, porque tampoco ayuda a obligar a poner la foto del rey en una esquinita de un sitio donde casi no se ve. O prenderle fuego directamente. O decir que se hace por imperativo legal. Hombre, a mí es que esas cosas me dan una risa. Estás en un estado que no reconoces, pero si estás en el Congreso, estás recibiendo tus aforamientos, tus ventajas, Hombre, seamos coherentes, ¿no? Puedes estar... No sé, a mí creo que eso tampoco ayuda. Lo que tú dices puede ser que no ayude, no te digo que no, pero que lo que están haciendo Ada Colau y compañía, estos gestos últimamente, pues no, tampoco ayudan. Es normal que la gente... Estas cosas no le gusten, se enerven y se enfaden. Reconozco mi error en metiendo en una olla a presión demasiados ingredientes, porque no caben, sí, así de claro. Vamos a hablar en la segunda parte, en lo que nos queda de segunda parte de la crónica de COVID en Castilla-La Mancha. Nuestra comunidad autónoma ya tiene un 60% de la población, de su población, 1.075.160 castellano-manchegos el pasado lunes, con la pauta completa de vacunación. Estamos a esto de esa inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo que se nos planteaba el año 2020 como objetivo vital, pero sin embargo estamos en un índice acumulado de incidencia disparado y extremo, en 344 positivos a 14 días sobre 100.000 habitantes, inclusive lejos del dato a nivel nacional, que está en torno a los 700. Son, a grandes rasgos, las cifras y la realidad que vamos a abordar en los minutos posteriores a este paréntesis publicitario. No se vayan. Reanudamos la terraza en el restaurante Europa, la terraza del restaurante Europa enfrente del Hospital General de Valdepeñas, en la Avenida de los Estudiantes. Acoge esta segunda edición de la terraza de actualidad en Televaldepeñas. Hemos dedicado la primera parte del programa a debatir y a comentar asuntos que están muy de actualidad y que son grandes culebrones informativos de este verano, como la España multinivel, el eventual posible subida del salario mínimo interprofesional y el decreto del Gobierno a favor de la consolidación
de los interinos de larga duración. Y ahora toca acometer la actualidad de la pandemia del COVID-19 con datos que son, cuando menos, invitan a la confusión y a la incertidumbre de nuevo. Les comento, en Castilla-La Mancha hemos arrancado esta semana con un 60% de la población ya vacunada. Estaríamos muy cerquita de esa inmunidad de rebaño que se nos proponía en 2020. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, prevé que en el mes de septiembre esté vacunado el 100% de la población, lógicamente el 100% de la población que se quiera vacunar. Pero claro, esto es contradictorio con el hecho de que estamos en riesgo extremo de contagios en Castilla-La Mancha, porque estamos muy por encima de ese límite, de ese umbral de 250 casos positivos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Estamos exactamente a 344 positivos en esos días y sobre 100.000 habitantes. Si nos comparamos con la media nacional, estamos muy bien, porque estamos en la mitad. Quiero decir que la media nacional es de 700 frente a 344 nuestros. Al mismo tiempo vemos que las hospitalizaciones en nuestra comunidad autónoma no están creciendo exponencialmente. Las camas UCI es el 7,5% de las camas de unidades de cuidados intensivos que hay en nuestra comunidad autónoma. Solo ese porcentaje, que es mucho, pero en comparación con lo que hemos tenido es bastante bajo el porcentaje, están ocupadas por enfermos COVID. ¿Qué más decirles? Que en los grupos de edad más jóvenes, entre 12 y 39 años, que es un amplísimo grupo de edad, se superan efectivamente esos 250 casos por cada 100.000, pero que si acortamos la edad hasta los 29, estamos en 1.000 por cada 100.000, o sea, 1 de cada 100 jóvenes de nuestro país se está contagiando, aunque los síntomas que padecen o la dureza de la enfermedad no está siendo significativa y no están creciendo, como digo, de manera exponencial en nuestra comunidad autónoma las hospitalizaciones. ¿Cómo lo veis? Bueno, obviamente esta quinta ola sabíamos perfectamente que iba a ser de una manera distinta. Es cierto que tenemos un índice muy elevado, pero claro, la morbimortalidad de la pandemia ahora es mucho más baja. Hablando de morbimortalidad me refiero a la posibilidad de enfermarte o de morir por COVID-19. Esto se produce principalmente porque cuando tú recibes la vacuna, tú no estás inmunizado al 100%, es decir, hay una posibilidad, dependiendo en qué vacuna sea, entre el 92 y el 65%, de poder tener síntomas graves o moderados de la enfermedad. Claro, esto si se produce en un índice acumulado muy alto, podemos ver cómo mucha gente puede llegar a contraer la enfermedad incluso estando vacunadas. Las UCIs, que has hablado precisamente de ellas, de Cataluña, hemos visto o hemos podido ver que un 75% de los pacientes en UCI de Cataluña son las personas que no se han vacunado. Es decir, estamos viendo cómo realmente la vacuna no solo funciona, sino que además tiene una alta posibilidad y un alto porcentaje de que te evite pasar por un mal rato o por una enfermedad grave por culpa de este virus. Los jóvenes o las personas más jóvenes, que ahora mismo todavía no han podido ser vacunadas debido a la pauta de vacunación que ha sido seguida por expertos, en los cuales han priorizado edades más altas versus edades más bajas, debido a que se había visto en el virus que es mucho más posible enfermar cuanto más años tengas, pues ahora que lo que se está viendo, pues un repunte muy abundante de las personas de menos de 30 años. Esto era una cosa completamente previsible, más aún teniendo en cuenta si estudiamos socialmente lo que está pasando ahora mismo. Estamos en verano, la gente sale, hay más, también se ha disminuido las medidas anti-COVID, quitando la mascarilla en espacios externos, es decir, son cosas que podíamos prever. Claro, estamos viendo como en los hospitales la presión es mucho más baja, en la UCI la presión es mucho más baja, pero no nos tenemos que confiar. Puede que haya que tomar unas medidas como se están tomando en otras comunidades autónomas, como incluso cierres de hostelería, como incluso confinamientos, aunque no están siendo avalados por los tribunales de justicia, pero que podríamos llegar a barajarlos aquí en Castilla-La Mancha también si no se toman las medidas adecuadas. Por lo tanto,
sí que me gustaría darles un mensaje a la población de que tuviesen precaución, de que por favor, si no están vacunados, que se vacunen y que vayan a la calle, que siempre con mascarilla, con distancia de seguridad y gel hidroalcohólico. Yo, además de los aspectos que han mencionado, Alberto, yo creo que bueno, según los ensayos clínicos ya se sabía que las vacunas, que había, ¿no?, un escape vacunal de un 10%, quiere decir que de las personas que recibieran la segunda pauta podría ser que un 10% no llegaran a desarrollar esa inmunidad, ¿vale? Pero ya empezamos sabiendo que no tiene capacidad esterilizante la vacuna, no la tiene. Hay muchas esperanzas puestas en la española, en la que está desarrollando el CSIC, que ya parece que entra en ensayos y demás, que sí será esterilizante al 100%, según me he informado, con lo cual, además, vía nasal, que es donde más, por donde más se introduce el virus, ¿no? O sea que tenemos muchas esperanzas. Pero aparte de esa limitación esterilizante, aparte de la suavización de las medidas, efectivamente, ya no llevar, y además de la época del año en la que estamos, hay nuevas cepas, ¿no?, que no sabemos si son efectivas las vacunas para ellas. Y luego tenemos, porque últimamente, aparte, efectivamente, los grupos de entre 12 y 19 años, tenemos una incidencia de 1.524 por cada 100.000, y del grupo 20-29 años, 1.838. Son los grupos que aún están por vacunar. Efectivamente puede ser... Hablas datos nacionales. Datos nacionales. Sí, datos nacionales. Los que ponía al principio eran de Castilla-La Mancha, No, que son mucho más reducidos. Exactamente, no. Bueno, Y Castilla-La Mancha los datos son bastante, que yo ahí estoy de acuerdo con Alberto. La vacuna está funcionando. Está funcionando también que el 14 de julio, según el Ministerio de Sanidad, de 17 millones de personas que ya tenían la pauta completa, había 26.000 contagiados, un 0,15. Quiere decir que ese escape vacunal del 10% a nosotros se nos quedaba, es un 0,15% de las personas. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, el envejecimiento del sistema inmunológico. ¿Por qué ahora resulta que en residencia puede ser que haya ancianos que se estén contagiando? Pues precisamente porque su sistema inmunológico quizá no tiene esa capacidad de aguante como lo tiene el sistema inmunológico de una persona más joven, ¿no? Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, yo creo que las vacunas están funcionando y tenemos que lanzar, pues eso, un mensaje esperanzador de que esa tercera vacuna de refuerzo que se comentó hace unos días también, y además dice, según también he visto, que esa tercera vacuna sí que inmunizará y llegará a ser esterilizante, según he visto. No, hombre, no habrá certeza de eso, pero lo que sí es cierto es que la española sí que tiene muy buen, muy buena noticia sobre ello. Es cierto que según la pauta del Ministerio que tenemos que seguir los sanitarios para vacunar, todavía no se ha hablado de tercera dosis. De momento no se ha hablado. No quiere decir que pasa mañana o cuando vean, a lo mejor la semana que viene, este programa, pues a lo mejor se ha cambiado la cosa. En el ámbito científico se está barajando. Se está barajando. Es que no recuerdo en qué programa de radio fue, la ministra de Sanidad o una responsable de Sanidad. En Onda Cero, sí. Dijo que era lo daba casi por seguro. Yo, por ejemplo, que una de las personas mayores en residencias, sanitarios y demás, que fuimos los primeros en recibir la primera vacuna, teóricamente deberíamos de haberla recibido ya que han pasado 6 meses aproximadamente, un poquito menos, en agosto serán los 6 meses. Tenemos todavía ese mes de margen para poder a lo mejor recibirla o ver qué actualizaciones hay. Como sabéis, es una enfermedad muy nueva, que no sabemos prácticamente nada de ella, cada vez vamos sabiendo más, a través que van saliendo los estudios. La ciencia es volátil y la ciencia, a medida que va aumentando los estudios, pues van aumentando las medidas que podemos ir tomando a partir de ahí. No se descarta absolutamente nada en este momento. Lo que sí que me gustaría comentar, si me permitís, es el tema de un posible debate que se está surgiendo no solo en España, sino en otros países, sobre la vacunación de niños o personas menores de edad.
Ya se ha visto como en otros países se ha empezado a vacunar a niños con pauta completa sin ningún tipo de problema, y en otros sitios están hablando de la posibilidad de no vacunar a los niños debido a que no desarrollan la enfermedad de ninguna manera, ni ningún síntoma, ni nada por el estilo. Pero claro, yo ahora quiero poner encima de la mesa la conceptualización de la vacuna. Esta vacuna no es una vacuna individual, es una vacuna solidaria, es una vacuna comunitaria, que se está vacunando a toda la población precisamente para disminuir lo máximo de lo posible su transmisión. Por lo tanto, en este sentido, creo que deberíamos de hacer por dónde para que las próximas actualizaciones de las pautas de vacunación lleven ya también a los niños, porque hay estudios que hablan de que los niños no hay ningún problema porque se les ponga la vacuna. ¿Debería ser la vacunación obligatoria, Alberto? Bueno, yo no soy partidario de imponer nada. Estás hablando de por el bien de los demás, solidaria, por eso precisamente. Pero por el bien de los demás también tendríamos que hacer muchas cosas que no se hacen y claro, obligar a una persona a ponerse una vacuna, ya sea bien directamente pinchándosela sin su consentimiento, o bien obligaciones sociales, como por ejemplo lo que está pasando en Francia, como no dejar o no permitir entrada a museos o a bares y demás, puede generar ciertos problemas en la población. Yo soy más partidario de menos obligación y más educación. Educar, educar, educar. Siempre hablar sobre la educación funciona a largo plazo. Claro. Eso nos lleva a uno de los asuntos que teníamos pues metidos en el guión, que es el certificado COVID, que precisamente sirve para eso, para discriminar en un momento dado a quien ha optado por no. Claro, pero las empresas que te pidan el certificado COVID son empresas privadas, las cuales pueden hacerlo o no hacerlo, o ya sean empresas públicas también, no sé, dependiendo en cada país como museos, sea. por ejemplo. Museos, por ejemplo, pero bueno, hay museos. Estamos hablando de Galicia de trabajo. Estamos hablando de dos comunidades autónomas, como son Galicia y como son las Islas Canarias, donde sí que lo están valorando el aplicarlo en el acceso a espacios públicos, a centros públicos y a sectores como hostelería. Oye, ¿sabes a qué te atienes si no te vacunas? Claro, efectivamente. Sí. A mí no me parece una mala idea, es una manera civil. de controlar de algún modo e indirectamente asegurar que esos puestos de trabajo van a seguir ahí. Por lo menos no totalmente, pero sin un tanto por ciento muy alto, ¿no? Toda medida que se tome para seguir facilitando el desarrollo y el crecimiento, a mí me parece bien. Dos cuestiones que quisiera introducir antes de que pongamos punto final a esta terraza de verano de la tertulia de Televaldepeñas. Cipriano, háblanos de las secuelas psicológicas que está empezando a padecer el personal sanitario, ya no por el hecho en sí de la pandemia, sino de su prolongación inusitada. De acuerdo. A ver, han cambiado tanto, ¿verdad?, las variables en un año y pico que llevamos de pandemia, que efectivamente están acusando, el sector sanitario está acusando esta prolongación. Y es más psicológico que otra cosa, porque claro, igual la fatiga pandémica, la llamada fatiga, lo estamos sufriendo todos, pero el sector sanitario en un principio se encontraron con esta novedad, nos encontramos todos, ellos se veían arropados por el público, por la ciudadanía, porque todos teníamos que luchar contra esto, todos teníamos que ir para adelante, ¿no? Entonces ellos pusieron, por supuesto, todo su empeño, toda su vocación, se sacrificaron incluso pues en sobrecarga laboral, sobrecarga emocional muchísima, porque veían morir gente y no podían, impotencia, falta de material, o sea que han sufrido muchísimo, pero se estableció un vínculo entre la población y el sector sanitario y el personal sanitario. ¿Qué está pasando ahora? Pues hombre, que la cosa ha cambiado. Ya conocemos más sobre la pandemia, sabemos cómo debemos protegernos y siguen hospitalizándose y cada vez personas más jóvenes. Yo creo que en una palabra es decepción. El sector sanitario está decepcionado, está frustrado. Es más, yo diría que se podría generar en ellos un cierto egoísmo de pensar solamente en no contagiarse ellos y no, antes ellos es más solidaridad, es decir, yo no quiero ir allí porque puedo contagiar. No, ahora yo creo que se miran ellos, es decir, no, mira, yo me voy a preocupar por mí porque es que la gente no se preocupa por nadie y no se preocupa por mí tampoco, ¿no? Se está produciendo una posible desafección. Entonces, eso lleva pues a irritabilidad, a desmotivación, tristeza. Yo veía el otro día a un enfermero en televisión que decía, no sé si lo visteis, que no hemos aprendido nada,
que no hemos aprendido nada. Ellos han luchado cara a cara con la muerte. Es que es muy duro ver cómo se te va un paciente, no puedes hacer nada. Nada. Es más, te están diciendo, oye, si entra alguien más joven, quítale el respirador a este, porque bueno, este pues tiene ya 85 o 90 años y mira, no tiene. Eso es muy duro, tiene que ser muy duro vivir eso. Y ahora Creo que se denomina. Yo creo que sí. Entonces, resulta que ahora de repente empieza otra vez la presión hospitalaria. Otra vez. Pero bueno, otra vez. Ya, es un hartazgo, es un hastío. Es un hastío, ¿verdad? Nos llamaba, o sea, se autodenominaba así y a toda la sociedad idiotas, el vicepresidente de Castilla y León, por repetir las mismas conductas y el mismo ciclo por quinta vez después de año y medio. Toda la gente joven que es la que recibe más información, la que tendría que estar más al tanto de las noticias, la que tenía que ser más consciente de los riesgos que corre. Eso se está yo también me decepciono mucho con esto de la gente joven. La sensibilidad mucho. del personal sanitario, la sensibilidad hacia las personas mayores que pueden volver a entrar en el hospital es muchísimo mayor que hacia las personas jóvenes. Por eso, porque los jóvenes están mucho más informados, tienen la mente mucho más abierta. Bueno, pues pero están entrando ahora gente muy joven, muy joven. También tienen unos padres que en un momento dado no está mal que le den un toquecito de atención. Evitar ciertas conductas también. Bien, ciertamente difícil ser joven y luchar contra este momento. Es decir, nosotros, los que estamos en la mesa, somos mayores de 30 años y podemos llevar esto de una manera, pero claro, habría que vernos con 18 años, con 20 años. Yo no digo que fuésemos más, que fuésemos menos prudentes o imprudentes, pero sí que hay que romper también una lanza porque los jóvenes en general, la mayoría de los jóvenes en general, se han comportado en esta pandemia como auténticos héroes, y luego, claro, ahora con la luz al final del túnel que estábamos viendo gracias a las vacunas, es posible que haya habido un poco más de influencia, de fiestas y demás, que bueno, que al fin y al cabo habría que... Claro, el no sufrir causas tan graves, hospitalización, ingresos, pues les hace poco menos que ser los Rogers del mambo, ¿no? Que lo comentábamos en otras tertulias. Yo cuando hablo de jóvenes, no hablo de chicos de 18 años, que también, pero no hablo de ellos porque yo entiendo que la capacidad cerebral de los chicos de 18, 19, 20, 21 años no es la misma que de los de 30 para arriba, entre otras cosas porque todavía no han desarrollado todo su potencial cerebral. Hablo de personas de 30, 35, 40, 45 años que están entrando en hospitales por haber por haberse contagiado. Unos con la segunda pauta, otros porque no se han querido vacunar y otros con la primera, o sea que ya es independiente del motivo, ¿no? Y bueno, yo me refiero al sanitario, ya no voy a las causas por qué estas personas se han contagiado. No porque ya no entro ahí porque, bueno, si se hace un botellón y hay una persona de 30 años, pues mira, ¿qué vamos a hacer? El verano, pero yo hablo ya desde el punto de vista sanitario, que los sanitarios estén viendo cómo entran personas de 30 a 45 años y cómo se ponen, que conozco casos, muy graves, o que fallezcan incluso, que ha habido algún fallecimiento con 40 o 45 años, pues hombre, tiene que ser desolador. Una cuestión más antes de acabar que nos interesa, Alberto, la vacunación de mujeres embarazadas es absolutamente recomendable, se protege tanto a la madre como al hijo, sin embargo, en nuestro país solo el 10% de las personas, de las mujeres en gestación, han recibido la vacuna. ¿A qué se debe y cómo doblegar y acelerar la vacunación de este colectivo? Se debe a varias causas. La primera causa, por supuesto, es el miedo y la desconfianza, el no saber que esta vacuna puede ser 100% efectiva, 100% segura. Eso es lo principal de todo. Luego también, por otra parte, las diferencias de información que hay entre unos y otros organismos, ya sean sanitarios o sean nacionales o internacionales. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, al igual que en la estrategia de vacunación que se sigue a nivel nacional, se habla de que la vacunación debe ser durante todo el embarazo en cualquier trimestre, mientras que la Organización
de ginecólogos y obstetras más importante en España, que se llama la SEGO, habla de que se preferiría en la vacunación a partir de la semana 20. Siempre, claro, valorando los riesgo-beneficio que tiene la vacunación para con esta mujer embarazada. Estos son las principales causas de la problemática de una baja incidencia de vacunación en embarazos. Hay que seguir peleando y seguir informando a todas las mujeres que están embarazadas de la posibilidad que tienen de vacunarse. Es más, incluso yo en mi consulta, por ejemplo, de matrona, estoy intentando recomendar a las mujeres embarazadas a partir de la semana 20 que se vacunen, pero claro, si viene una persona embarazada de 6, de 8 semanas y me comenta que tiene una vida riesgosa, no porque salga a bares ni nada por el estilo, sino por simplemente trabajar, por ejemplo, de cara al público, pues hay que valorar muy independientemente ese caso, ver si en su casa puede tener efecto rebaño, ya que están vacunados todos los miembros de su familia, o bien en su trabajo están todos vacunados. Todo ese tipo de cosas hay que valorarlas muy independientemente y tomar una decisión, y al fin y al cabo es una decisión muy difícil. Siempre he dicho lo mismo, la decisión que tomen es una buena decisión, es una decisión correcta, pero claro, tiene que ser muy importante y muy difícil estar en su posición y tomar la decisión de vacunarse o de no vacunarse. En cualquier caso, yo sí que recomiendo a todas las mujeres embarazadas mayores que tengan más de 20 semanas que se pongan sus dosis de vacunación de una vacuna que sea de ARN mensajero, conocidas Pfizer y Moderna. Y un epílogo de un solo minuto. Hoy hemos leído la noticia de la muerte de un conocido activista del negacionismo. Y Alberto ha acabado hoy su jornada laboral en Villanueva de la Fuente raspando la pared y quitando pegatinas negacionistas. Exacto. Un comentario. Bueno, pues si eres una persona que no crees en las vacunas o que no crees ni siquiera en la pandemia que estamos viviendo, bueno, pues todas las decisiones o todas las opiniones son respetables, pero les pediría que se la guardasen en casa y que por lo menos no vengan a un centro de trabajo sanitario, los cuales hemos visto barbaridades en estos últimos año y medio, a poner pegatinas de este sentido y negando la vacunación o negando la pandemia que vivimos. Bien, pues hasta aquí, hoy nos hemos excedido, casi como de costumbre, en esta tertulia, y yo no me queda más que agradecer a José Vicente García Castellanos, compañero periodista, el acompañarnos una semana más en esta tertulia. Alberto Como siempre, gracias Parrilla, a vosotros. Vuestra presencia, vuestra aportación siempre interesante e ilustradora a este debate, y Cipriano Galindo, pues exactamente lo mismo, tu disponibilidad. Me gustaría solo decir que la vacuna no evita el contagio, eso hay que tenerlo claro, no evita el contagio, lo que sí evita es una severidad de la enfermedad. Lo digo porque es que parece que estamos inmunizados ya, que no vamos a contagiarnos, no, nos podemos contagiar. Lo que sí es cierto es que la enfermedad nos va a atacar con menos severidad que si no estuviésemos vacunados. Solamente eso. Muchas gracias. Dicho lo cual, pues tenemos que ser sobre todo agradecidos a que por el tercer año consecutivo el restaurante Europa nos haya acogido en su espacio, en esta avenida Estudiantes, dándonos un trato muy cortés y muy profesional por parte de su personal. Le vamos a emplazar dentro de 15 días a una nueva entrega de La Terraza, en este caso será en la antigua bodega Los Llanos, donde les invitamos inclusive a presenciar en directo el programa in situ, allí mismo. Lo dicho, hasta entonces, cuídense mucho y un abrazo a todos.